El día de hoy vamos a hablar de la siguiente etapa de esta fase procedimental. Recuerden que estamos viendo la fase procedimental de la confirmación. Ofrecimiento, que es esto que acabamos de platicar. Bueno, el ofrecimiento ya dijimos tiene que establecerse de acuerdo al sistema probatorio. Ya vimos que hay un sistema lógico que nos permite ofertar todo tipo de probanza siempre y cuando la misma resulte de utilidad para el procedimiento. Y para ello debe de estar relacionada con los hechos y de señalarnos qué se pretende probar. La siguiente etapa es la admisión. Y para hacer la admisión les decía que la autoridad realiza este juicio previo de idoneidad y de pertinencia. Que quede muy claro, no puede valorar las pruebas sin que se hayan desahogado. ¿Están de acuerdo? Únicamente tiene que analizar si esta prueba está relacionada con los hechos. ¿Y cuáles hechos? Pues los hechos controvertidos. Si no es un hecho controvertido, no tiene sentido admitir la prueba. ¿Queda claro? Nuevamente doy ejemplo. Cuando ustedes me dicen, soy una empresa legalmente constituida, mexicana y he cumplido con todas mis obligaciones, pues eso no es un hecho controvertido. ¿Están de acuerdo? Pues yo no estoy discutiendo si eres una empresa mexicana o no. Y tampoco si previo a la sanción que se te impone, cumpliste o no con tus obligaciones. Aquí, ¿qué nos interesa? Los hechos controvertidos. ¿Cuáles serán? Bueno, pues entendemos por un hecho controvertido aquel que se da cuando ante un hecho constitutivo se le impone un hecho extintivo. Y así, al imperativo un convalidativo, o cuando hacemos valer distintos tipos de hechos. ¿Queda claro? Porque vamos a lo mismo. Pensemos, hecho 1, Adrián Polanco firmó el pagaré y yo respondo a ese hecho. Es cierto. Ya no es un hecho controvertido. ¿Están de acuerdo? Y si al momento de ofrecer las pruebas yo quisiera ofrecer la prueba pericial para acreditar que la firma que calza el pagaré no es mía, ¿qué me dirían? Que, bueno, no se tendría que aceptar porque usted ya aceptó el hecho de que firmó el pagaré. Ya no es un hecho controvertido. ¿Queda claro? Entonces, pero fíjense ustedes que esto no quiere decir que valoremos o prejuzguemos el resultado de la probanza, porque puede darse el caso que efectivamente esa firma no sea mía. Sí, pero yo no lo sabré. Yo juez, yo autoridad, antes de admitir la prueba, yo no puedo saber el resultado de la misma. Entonces, esta etapa de la admisión únicamente pretende depurar los medios probatorios que llegarán al desahogo. Es decir, no llenar nuestro proceso o nuestro procedimiento en este caso de cuestiones infructuosas. ¿Queda claro? Y para ello, el juzgador, la autoridad, va a analizar la idoneidad y la pertinencia de las pruebas. Les decía yo, la idoneidad tiene que ver con los hechos que ustedes la relacionen. La pertinencia tendrá que ver con el resultado que ustedes pretenden que tenga el desahogo de la prueba. Nuevamente, pretenden. Porque ya que se desahogue, pues a veces no sabemos qué va a pasar. ¿No creen? ¿O ustedes creen que todos los testigos que lleven a declarar van a decir lo que ustedes quieren que diga? No sabemos qué va a pasar.
¿Estamos? Pero sí sabemos qué pretendemos acreditar desde que la ofrecemos. Entonces, nuevamente la respetuosa observación, el respetuoso consejo, que cuando ofrezcan sus pruebas, no lo hagan de manera genérica. No se arriesguen a que se las puedan desechar. ¿Queda claro? Manera genérica. Prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos de mi recurso y con la que pretendo justificar los extremos de mi impugnación. ¿Se dan cuenta cómo no estoy diciendo nada? Entonces, hagan el ejercicio de poderlo relacionar puntualmente. Muy bien. Siguiente etapa del procedimiento de confirmación. La siguiente es la preparación. ¿A qué se refiere esta? Que las pruebas, algunas pruebas necesitan prepararse para poder desahogarse. Doy un ejemplo, una prueba pericial, que en materia administrativa es distinto el trato, pero pensémoslo en materia civil y ya después veo las particularidades en el administrativo. Piénsenlo en materia civil. En materia civil, se oferta al perito, se le da vista a la contraparte para que ella también señale su perito, y una vez que se ha admitido la prueba pericial, se tiene que preparar. Es decir, uno, el perito tendrá que ir a aceptar y protestar el cargo ante el juez. Dos, el perito tendrá que tomar muestras. Pensemos una pericial en documentoscopía, en el caso que da. Esa firma no es mía. Bueno, pues se tendrán que señalar firmas indubitables para que el perito pueda comparar las del pagaré con las que son indubitables. Fíjense, todo esto es previo al desahogo, ¿se dan cuenta? Después de que haga todo eso el perito, tenga material, tome fotografías y demás, va a emitir un dictamen. Y ese dictamen se presentará por escrito ante el juzgado y posteriormente tendrá que ir a aceptar, a ratificar el dictamen que ha rendido. Fíjense que si no ratifica el dictamen, se tiene por no presentado. ¿Se dan cuenta cómo estoy preparando todo para que la prueba pueda desahogarse? Ni siquiera se ha desahogado. ¿Sí notan ustedes todo este momento? En materia de confesiones, piénsenlo nuevamente en materia civil. Si yo pido la confesión de Rafael en el proceso que estamos llevando, pues primero que nada se tiene que citar personalmente a Rafael para que acuda. La citación se tiene que hacer por lo menos con 48 horas de anticipación. Antes de que inicie el desahogo de la prueba, antes de que inicie la audiencia, yo tuve que haber exhibido un pliego de posiciones que se le van a formular a Rafael. Si falta cualquiera de estos momentos de la preparación, Rafael no puede desahogar su confesional. ¿Se dan cuenta? Entonces, puede existir probanzas que requieran preparación y hay otras que no. En materia administrativa, lo más común es que se ofrezcan únicamente pruebas documentales.
La prueba documental, pues muchas veces no requiere preparación alguna. ¿Están de acuerdo? Entonces, al no requerir preparación, pues nos ahorraríamos ese paso. Pero si estamos en alguna de las pruebas que requiere prepararse, tendremos que agotar esta etapa. ¿Quedó claro este momento? Perfecto. Y el siguiente momento es el desahogo. ¿Qué vamos a entender por el desahogo? Pues cuando la prueba llega al procedimiento y la autoridad resolutora la aprecia. Ponía el ejemplo, la confesional. ¿En qué consistirá el desahogo de la confesional de Rafael? ¿Quién me dice? ¿Cuál será el desahogo de esa prueba? Dime, Mariana, por favor. No sé si consista en que a la hora del juicio será el pliego, lo van a abrir en ese momento y en ese momento es cuando hacen como, ay, no me acuerdo del nombre, pero las califican y y pues ya son desahogadas. No sé si se aplica. Exactamente. ¿En qué momento se desahoga? Pues cuando contesta las posiciones. Y ya va a depender el resultado, porque voy a lo mismo. Yo puedo preparar mi prueba y voy a inventar 10 posiciones. De esas 10 posiciones, me califican de legales 4. Y de esas 4, Rafael contesta las 4 que no. Eso será el desahogo. ¿Concuerdan conmigo? ¿Cuál será el desahogo de una prueba testimonial? Elsa, ¿cómo te lo imaginas? Pues en la que se le hacen preguntas a los testigos sobre hechos que ellos percibieron en su sentido. Exacto, pero ya se realizan este interrogatorio ante el juez. Y cuando llegan ellos ante el juzgador, bueno, o ante la autoridad correspondiente, para exponer lo que percibieron por medio de sus sentidos. Y vamos otra vez a lo mismo. Aquí en el desahogo, pues a veces nos podemos llevar sorpresas. Reitero, no sabemos el resultado de la prueba. Usted cuando la ofrece, dice que pretende justificar, pero en el desahogo a veces no justificamos lo que pretendemos. ¿Estamos de acuerdo? A mí me ha pasado muchas veces que me dicen que los testigos dicen antes o en el desahogo de la testimonial, ¿no? Le preguntan, ¿usted tiene interés en este proceso? Y contestan, sí. Pues eso ya es motivo de tacha de testigos, ¿están de acuerdo? ¿Y cuál es su interés? Ah, pues que se haga justicia. Ah, que no se le perjudique a Juanito o a Perenganito. O en materia de familia, ¿no? Ah, pues que mi nieto esté bien. Entonces, muchas veces esas circunstancias que uno trata de controlar, pues al llegar al juzgado, pues se llegan a poner nerviosos nuestros clientes, nuestros testigos. ¿Están de acuerdo? En materia penal o en materia de procesos orales, he notado que esto ocurre frecuentemente porque impone más la presencia del juzgado. Estar en una sala de audiencia, tipo televisión, siempre les impone más. Entonces, todos esos detallitos ustedes los tienen que ir cuidando para el desahogo. Y esto nos lleva a la última etapa del procedimiento, que es la etapa de valoración. Recuerden, es una etapa saltada que aparece hasta el acertamiento. ¿Sí se acuerdan?
¿Se acuerdan del esquema que les dibujé? Perfecto. Entonces, esto de la valoración va a tener nuevamente que realizarse con base a sistemas de valoración. ¿Se acuerdan que ya estudiamos sistemas probatorios? ¿Se acuerdan qué son los sistemas probatorios? ¿Quién me dice? ¿Quién? Habíamos dicho que era el conjunto de normas jurídicas que establecen qué medios de prueba pueden ser utilizados en el proceso y procedimiento. Exactamente. Un sistema probatorio solo nos dice qué podemos usar, ¿no? ¿Qué podemos usar? Y ya dijimos que existen 3 sistemas. Pues ahora va a pasar lo mismo con la valoración. Van a existir sistemas de valoración probatoria. Y de igual modo son los más aceptados. Vamos a platicar ahora de ellos. ¿Qué es un sistema de valoración probatoria? Nuevamente, son las normas establecidas en un código procedimental que limitan la discrecionalidad del juzgador para asignarles valor probatorio a los medios de prueba ofrecidos por las partes. Es decir, imagínenselo ustedes de este lado. El juzgador tiene que establecer un margen probatorio, ¿no? ¿Qué tanto tienen que justificarme algo para que yo lo tenga por aceptado? No lo podemos dejar a lo que el juez piense, crea o sienta. ¿Están de acuerdo? Piensen ustedes lo siguiente. ¿Han tenido alguna vez algún problema con su pareja? Con alguna cuestión que su pareja diga, es que yo percibí esto y estoy convencida que así es. ¿Nunca les ha pasado? ¿O estoy convencido que esto ocurrió? ¿Nunca, Carlos? ¿A ti sí, Joseph? ¿Cómo en qué circunstancia? Híjole, la verdad voy a quedar muy mal ante la clase si lo digo. ¿Por qué? Pues, ¿qué hiciste? Si es algo íntimo, no, tampoco nos cuentes un delito. No, era porque, bueno, era en un intento de regresar, Ok. pero pues creo que ella sí se dio cuenta que me gustaba otra persona ya. Ah, no, bueno. Y Ok, por eso le digo, ok. Bueno, pongamos esa circunstancia. A eso se le conoce como íntima convicción. Es decir, yo estoy convencido de algo que puede ser incluso no racional. ¿Están de acuerdo conmigo? Esta circunstancia de la íntima convicción poco a poco se ha ido separando del campo del proceso. ¿Por qué? Porque no otorga certidumbre a las partes del proceso. Hay ocasiones, reitero,
que nosotros estamos convencidos de algo, pero no podemos dar razones para esto. Y hay ocasiones que nos convencen cuestiones tal vez que a otro le pueden parecer absurdas. La íntima convicción fue el primer, vamos a llamar, tamiz que se le proporcionó al juzgador al momento de valorar pruebas. Piensen ustedes estos procesos antiguos del periodo clásico. Bueno, esto ocurrió bastante tiempo, casi hasta el siglo XVIII. Entonces, fueron bastantes siglos donde el juzgador, pues decidía, era un misterio, era místico. ¿Cómo llegó a esa decisión el juez? ¿Quién sabe? Porque él no tenía que fundar, motivar sus determinaciones. Simplemente decía, Juan es inocente, Juan es culpable, la razón la tiene Mariana, la razón la tiene Elsa. La garantía de fundar y motivar es del siglo XX. Y estamos hablando siglo XX, segunda mitad. En México aparece desde 1917, pero en muchos estados, fundar y motivar una resolución es una cuestión novedosa. Entonces, existía esta idea de la íntima convicción. Yo estoy convencido de esto. Sería básicamente la íntima convicción. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo que esta forma nos puede generar pues más problemas que beneficios? ¿O a ustedes les gustaría un juzgado de íntima convicción? ¿Por qué no, Elsa? ¿Por qué no te gustaría? Pues porque como ahorita dijimos, ¿no? Puede que, o sea, que sea como nada más su convicción, pero no que haya razones lógicas como tal. Exacto. Pero piensen ustedes, los juicios por jurado en los sistemas common law trabajan con íntima convicción todavía. Pero, bueno, perdón por meterme. No, no. Pero es que yo me acuerdo que por algo no funcionó eso en México, porque me acuerdo que vimos un caso en procedimientos orales, que cuando eso se aplicó en México, lo que hacían los abogados a veces, cuando eran casos de mujeres, eran convencer al jurado por medio del cambio de actitud de las acusadas. Entonces, el caso más sonado fue de una Miss Universo que pues sí había matado a su esposo, pero debido a cómo manejó el caso el abogado, pues la absolvieron. O bueno, yo tengo entendido que Sí, algo así fue, la verdad tiene ya rato es que el lo leí. último caso de juicio oral en México. Es un libro. ¿No? La justicia cegada, algo así se llama el libro. Entonces, por eso, bueno, yo creo que por eso no funciona, o por lo menos no te da tanta certeza como, pues en teoría te debería dar ahorita, ¿no? De que ¿Y tú, deben de y motivarse tú en la crees que ley. hoy en día no pasa algo similar? No, por supuesto que sí, pero Y entonces, por eso dije en teoría, o sea, nunca dije que la realidad pasara. pensemos, ¿qué diferencia hay de la íntima convicción de 12 sujetos a la íntima convicción de un juez, de uno? ¿Tú crees que el juez que está viendo si te vincula a proceso o no, también no trae una serie de perjuicios? ¿También no va a analizar tu cambio de actitud? Pongo un ejemplo. Si me llamo Brian, ando en motoneta, vivo en Tepito y me presentan ante un juzgador diciendo que soy narcomenudista o robo a transeúnte, ¿qué crees que pase? Ah, pues la sorpresa sería que no te vincules, ¿no? Mándeme. La sorpresa sería que no te vincules. La sorpresa sería que no se me vincule, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Me van a vincular, ¿están de acuerdo?
Eso sin contar las presiones, las políticas externas, que son muy internas a veces en los juzgados, donde ya tienen una cierta línea. Pero todo esto es lo que trata de evitar el sistema. Por eso la importancia de tener un sistema de valoración, porque aquí viene lo que platica Joseph. Bueno, a lo mejor me vinculan y me vinculan sin pruebas, nada más porque el juzgador dice, bueno, pues sí. Además, recuerden que en el procedimiento penal, para que te dicten un auto de vinculación debe de suponerse, y así lo dice expresamente la ley. Tiene que haber indicios razonables que permitan suponer. Y suponer a mí me parece una palabra, un verbo un tanto peligroso, ¿no? ¿A ustedes les gustaría que cuando estén siendo juzgados supongan que sí participaron en un hecho? ¿Cómo ves, Elsa? ¿Te gustaría? ¿Por qué no? Pues porque una suposición no acredita que sí participa. Pero ¿a poco en esa etapa procedimental quieres que ya se te acredite plenamente algo? No es el momento, ¿sí? Pero aquí lo peligroso es que hablan de suponer. ¿Yo puedo tener suposiciones irracionales? Estamos... Porque una suposición tiene la carga de ser irracional. Una conjetura está basada en indicios, pero una suposición, no. ¿Estamos de acuerdo? Pongo un ejemplo. Yo supongo que cuando me muera me voy a ir al infierno. ¿Tengo argumentos, indicios razonables para esa suposición? ¿O es una cuestión más dogmática, más de fe? Dice Carlos, tal vez sí ante la iglesia, pero es dogmático. Estoy basándome en dogmas. No son racionales. La palabra dogma precisamente habla de aceptar algo sin cuestionarnos, ¿no es así? Venimos de Semana Santa. Semana Santa, creo, bueno, la religión católica habla del dogma de fe. Precisamente es no cuestionarse algo. Pero trasladar esta cuestión moral, espiritual, social, al plano de la valoración de medios de prueba, pues ya se vuelve un tanto complicado, ¿no creen? Y esto es lo que ustedes tienen que analizar en sus normas procedimentales. ¿Qué sistema de valoración tiene este sistema? Este código, perdón. ¿Por qué? Pues porque las reglas del juego cambian dependiendo cada sistema. Así como dice Joseph, pues si yo tengo un sistema de íntima convicción donde tengo que mover el ánimo de 12 personas en un juicio por jurado, yo lo exploto. Llevo a mi cliente vestida de monja y que llore cuando declare y etcétera. ¿Están de acuerdo o no? Si por el contrario tenemos otro sistema, vamos a ir trabajando con esas reglas. Un sistema legal o tasado es aquel que le asigna el legislador previo al procedimiento qué valor tiene cada prueba. Ejemplo de sistema legal o tasado, documento público. El documento público vale plenamente. ¿Están de acuerdo? Esta es regla en materia civil, en materia administrativa. En materia penal eso no aplica. Pero piénsenlo ustedes de este modo. Voy a compartir pizarrón. Por favor, díganme si ven mi pizarrón. ¿Sí se ve? Sí se ve, profe. Entonces, estamos estudiando los sistemas de valoración. Aquí en sistemas de valoración tendremos entonces que analizar cuáles son.
Vamos a hacer como como cuando vimos sistemas probatorios, pues este cuadrito. Y otra vez vamos a ir analizándolos conforme a su origen histórico. El primero que les decía, pues es la íntima convicción. O, bueno, primero veamos íntima convicción. A veces lo llegan a utilizar como sinónimo de libre apreciación o sistema libre. Este de íntima convicción, les decía, surge, es el primero en surgir, se aplicaba en procedimientos primitivos, donde el juez era un juez lego y no le permitía, bueno, no era, vamos a decir, no era un juez versado en el derecho, y por lo tanto no se le podía exigir que aplicara reglas jurídicas. Entonces, piensen lo siguiente. Esta íntima convicción tenía como característica muchas veces ser irracional. Me convencí y punto. ¿Quién me convenció? Ah, pues me convenció tal cosa, o yo siento que es así. Después aparece el sistema de libre apreciación. Como ustedes válidamente me han dicho, pues fue obvio que este sistema de la íntima convicción, pues generó incertidumbres, generó problemas, como nos decía Joseph, ¿no? Oiga, pero si esta señora sí lo mató, ¿por qué está libre? Pues ahí sí somos estrictamente legalistas. Pues la señora nunca lo mató a nadie porque no se le acreditó nada y ella tiene a su favor la presunción de inocencia. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero toda la sociedad vimos que sí la mató, porque vivimos en un México donde se respeta plenamente el derecho a las mujeres y nunca se les criminaliza a ellas. ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes han escuchado un caso, no sé, por ejemplo, ahora en Nezahualcóyotl, donde una mujer se defendió de su agresor, lo mató y ella se aventó 6 meses en la cárcel? ¿Y todavía sigue el proceso? ¿Sí escucharon? Hoy salió la nota. Entonces hay que tener a veces cuidado con esas consideraciones. Hay que partir desde nuestros contextos, porque imagínense ese problema con la íntima convicción. Que el juzgador tenga toda esa carga, porque recuerden, el juzgador es un ser humano al igual que ustedes y que yo, y que carga con sus prejuicios. A mí me ha pasado que hay jueces que les caigo mal por el solo hecho de cómo me comporto o cómo soy, y noto que no soy de su agrado. En un ámbito personal, o sea, ni siquiera olvídense del plano de lo jurídico. Y a mí me ocurre a veces que hay personas que me caen mal sin siquiera tratarlas. ¿No les ha pasado a ustedes algo así? Pues todo eso es nuestros prejuicios que no podemos quitarnos. Por ello, al darse cuenta, se empezaron a establecer en los códigos, en las leyes procedimentales, cuestiones de gran calado, como lo fue limitar. ¿A qué lo vamos a limitar? Ah, bueno, pues a un sistema. Y en el sistema de libre convicción, el legislador le dijo al juez, bueno, a ver, sí te tienes que convencer, pero para convencerte tienes que valorar los medios de prueba. Todos los que te exhibieron.
No lo vas a hacer lo que tú quieras, sino tienes que analizarlos todos en su conjunto. Las pruebas de cargo, las pruebas de descargo. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué valor le vas a asignar a cada prueba? El que tú quieras. Y así piensa en lo siguiente. En un procedimiento, a mí me exhiben un documento público y el testimonio de Karen. El testimonio de Karen es contradictorio a lo que dice el documento público. En un sistema de libre convicción, yo diré, pues a mí me convenció lo que dijo Karen. Y le doy valor a lo que dijo Karen. ¿Se dan cuenta que la ley no me dice, vale más el documento público que lo que dice Karen? Eso es un sistema de libre convicción. Y ustedes van a empezar a notar que en los sistemas actuales procesales mexicanos, la libre convicción está empezando a regresar. Materia penal, algunos autores señalan que tiene actualmente un sistema de libre convicción. Yo me permito diferir. Pero ustedes vean que llegan estas ideas donde la libre convicción va muy de la mano con la íntima convicción y no nos da certeza jurídica. ¿Cuál fue el siguiente sistema que apareció? El siguiente fue el sistema legal. ¿Este en qué consiste? Nuevamente, ¿qué ocurrió con la libre apreciación? Pues ocurrieron conflictos. En el ejemplo que acabo de dar, si Karen, bueno, pensemos que Rafael fue quien me dio el documento público y va a decir, oye, pero Polanco le dio más valor a lo que dijo Karen cuando el documento público pues tiene estas características y bla, 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 bla. Y surge este sistema. Este sistema, reitero, aparece ya siglo XVII, siglo XVIII. Antes de ello, finales del XVII, principios del XVIII, aparece el sistema legal o tasado. Antes de ello, todo era libre apreciación. ¿Qué ocurre aquí? Pues dicen, hay que ponerle un límite a los juzgadores. Pues tampoco pueden hacer lo que quieran, ¿no? ¿Sí? Pero nuevamente recuerden que como raza humana vamos de un extremo al otro. Primero un extremo, valora como tú quieras y pasamos al otro. No, 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 no. Vas a valorar así. Y entonces el legislador establecía qué valor tenía cada medio de convicción, limitando enormemente de ese modo el arbitrio del juzgador. Pues ¿para qué quiere un juez si ya el legislador va a decir cuánto vale cada cosa? ¿No creen? Y así tuvimos, y esto, reitero, estuvo vigente del siglo XVIII hasta principios del siglo XX. No, más, mediados del siglo XX. ¿Qué pasaba ahí? Nos decía, el documento público tiene valor probatorio pleno. Después, los testigos. ¿Cómo voy a valorar una testimonial? En primer lugar, y esto estuvo vigente en México hasta no hace tanto, decía, primero, para ser testigo tiene que ser hombre. Después tiene que tener buena fama pública. Ser católico. Etcétera, etcétera, etcétera. Si una mujer quiere ser testigo, tiene que traer permiso de su marido.
Y para que forme convicción, deben de existir 3 testigos acordes de toda conformidad. Así decía la ley. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado leerlo o verlo en alguna obra histórica, en una demanda vieja, en una sentencia vieja. ¿No les ha tocado nunca escuchar esto que les acabo de decir? Y así venía. Obviamente, dense cuenta que todo esto está influenciado mucho por cargas del contexto del país en su momento, ¿no? Esto que les platico de que la mujer tenía que pedir autorización para ser testigo, bueno, pues viene de ese México del siglo XX. ¿Queda claro? Y así cada una de las pruebas estaba establecido por el legislador cuál era su peso. Cuánto valía cada una para que pudiese ser aceptada. Muy bien. ¿Y qué creen que pasó con este sistema? ¿Qué piensan ustedes que ocurrió con él? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece a ustedes? Pues tal vez que no era el más adecuado, ¿Por qué, Karen? porque no siempre un documento o una prueba documental, por ejemplo, podría valer más que una testimonial o más que una confesional, o al revés. Tendríamos que evaluar como todos los elementos que se están dando al momento de ofrecer la prueba para saber cuál es la que pues está aportándonos más veracidad al caso. Exactamente, se volvieron procedimientos netamente mecanizados. Y aquí ocurría, Joseph, lo contrario. Pues si yo sé que vale más una prueba documental pública, pues voy a llenar mi proceso con documentales públicas. Contrario al de íntima convicción, ¿no? Donde decía, pues que llore la señora o la visto de pobrecita o no sé. Aquí, pues todo al revés. Y había inconformidad tanto del justiciable como del abogado como del juzgador. Porque el juez decía, pues es que yo no estoy juzgando, pues prácticamente hago una tabla, sumo lo que me dice la ley y vámonos, condeno, absuelvo. Se le quitaba su discrecionalidad y como bien dice Karen, pues el sistema terminó siendo desechado. Y entonces aparece otro sistema. Aquí nuevamente, yo no estoy de acuerdo, pero van a encontrar autores, maestros que defienden esto a capa y espada y bueno, pues es válido que lo conozcan ustedes en el entendido que yo pienso que esto no existe. Pero, pues, es la respuesta fácil a todo. El sistema mixto. ¿Se acuerdan que he platicado con ustedes de esta mixtura? De esta liquidez en los sistemas jurídicos. ¿Qué sería un sistema mixto, Elsa? A ver. Uno donde se combinen características de otros. ¿Características de cuáles sistemas crees? Pues sería del de libre apreciación y del testament. Exactamente. Y entonces, algunas pruebas quedan a la libre apreciación del juzgador y otras el legislador ya les establece un valor. Y así nos van a decir que en sistemas procesales, en el sistema que tenemos actualmente en nuestra materia administrativa ambiental, van a leer ustedes que les dicen hay un sistema mixto. Porque unas pruebas valen por lo que dice el legislador
y otras tantas quedan a la libre apreciación del juez. Y al respecto, Rafael, ¿tú qué contestarías? ¿Sí será un sistema mixto? ¿No? ¿Qué piensas? A mi consideración, sí, pero por el sentido en el que tendríamos que hacerlo de una manera consciente cuáles pruebas van a ser las que quedan a libre apreciación del juez y cuáles van a ser las que ya tienen un valor establecido. A mi consideración deberían de ser las que ya tienen un valor establecido, las documentales, las que no van a llevar una interacción humana como tal, o sea que están establecidas y no puede haber digamos, una intención aparte por parte de la persona, como sería en una en el caso de una confesional o una testimonial, que en esta sí puede influir más el valor de la persona, no en el sentido de cuánto vale como persona, sino en cómo lo puede actuar, porque muchas veces tiene que ver mucho la actuación, como lo vimos en la intención, en la íntima convicción, que pues me he visto de monjita para decir que soy santa y todo lo demás. Ahí es donde yo siento que sí necesitamos un poco más de la apreciación del juez, más que en, digamos, en una documental, porque en la documental pues te lo están estableciendo y eso no fue con parte para el proceso, o sea, esa documental existía desde antes del proceso, entonces se tendría que tener, digamos, más fe en ella. Ah, ok. Veo que ponen corazoncitos. ¿Es para Rafael o qué? ¿Me perdí de algo? Ah, ¿es por el perro de Joseph? Ok, ok. Pero a ver, Rafael, ¿puede existir un sistema mixto, lógicamente hablando? Lógicamente hablando, no, porque es o no es, tiene que ser solamente una cosa. Entonces, si no tiene lógica, ¿cómo construyo en algo ilógico? Pues estamos en México, ¿qué quiere? Ah, bueno, pero ese argumento me parece que es una falacia ad populum, ¿no? Porque somos mexicanos, entonces todo lo hacemos mal, ¿o cómo? Pues es que, Pero la función de que usted venga a la universidad es para evitar que esto siga pasando, ¿no? sí, pero yo soy abogado, no legislador. Pero ¿quiénes hacen las leyes? El día de mañana usted puede estar en el Congreso. No, Dios me salve de esas cosas. Pues créanme que hemos tenido muy buenos legisladores abogados. Sí, pero si de ese uno hay otros 200 que no sirven para nada, pues ¿de qué sirve que tengamos un voto bueno? Poco a poco permea, Rafael, poco a poco. Cada quien pone su granito desde su trinchera. Si no, imagínense, pues estamos fritos, nunca va a cambiar esto. Aquí, reitero, muchos autores les van a decir que existe este sistema mixto. Y así lo ponen en los libros, así lo señalan, así hablan. Ustedes ya saben los argumentos que yo tengo al respecto. A mí me parece que esto no existe. Lógicamente no podemos hablar de un sistema mixto. Para mí sigue siendo un sistema tasado, donde le otorga ciertas libertades al juez, pero sigue siendo un sistema tasado. De hecho, yo le iba a comentar que incluso hasta hay jurisprudencia, porque yo recuerdo haber visto una jurisprudencia que tal cual te dice que hay un principio de buena fe ante copias simples, de que se presume que son parte o que son una copia, bueno, a menos de que se muestre lo contrario, eh, que la copia simple que se presenta por parte de alguien que se tiene que considerar como si fuera una copia tal cual o bueno del documento original. O sea, no tiene que ser certificada. Pero bueno, es un principio de jurisprudencia. Es una jurisprudencia que leí. Luego la paso, si quieres. Sí, pues si quieres pásamela, porque la que yo conozco habla, pero yo ya estoy viejo, habla de copias al carbón. Ya ustedes ni conocen el papel carbón, ¿o sí?
Ni saben de qué les estoy hablando, la máquina de escribir, el papel carbón y eso ya. ¿Usted sí, Elsa? Platíqueles a sus Todavía compañeros. nos tocó. ¿A usted también, Katia? Sí, en Pues la secundaria. el resto de sus compañeros me voltearon a ver así como que ¿de qué habla este betarro? A ver, Katia, platícales qué es el papel carbón. Es el papel que al momento en la máquina de escribir, se calca en otra página, en una segunda página, como para hacer una copia. Exacto. Es negro. Ajá, es un papel. Antes no existían fotocopiadoras y no se tenía la facilidad como hoy en día. Y entonces ponías tu hoja de papel blanco, una hoja de papel carbón, que era un papel calca, llamémoslo así, y otra hoja blanca atrás. Eso lo metías en el rodillo de la máquina de escribir. Y mientras tú escribías en la hoja, vamos a llamar original, lo que ocurría que atrás quedaba la calca en papel carbón. Y yo conozco una resolución, pero pues te estoy hablando, creo yo, ha de ser de la 9ª época, que hablaba de esta circunstancia de las copias en papel carbón que tenían un valor similar o casi como si fuese el original. La que tú me comentas, no sé si es de copias fotostáticas, Joseph, esa no la conozco. Si no la puedes compartir, me imagino que es en materia civil. Bueno, de esto fue en materia de amparo. En amparo, ¿ok? ¿Y es tesis aislada? Ah, permítame. Si quieres, mándala al chat del WhatsApp y de ahí ya la vamos viendo todos. Muy Ya bien. la mandé, de hecho. Ah, perfectísimo. Bueno, ahorita la checo. Pero chequen ustedes entonces esta circunstancia, ¿no? Ahora, ya que tenemos este sistema, bueno, ya el último nada más lo enuncio y lo explico la siguiente clase. El siguiente que aparece, aquí nuevamente hay discusión, existe, no existe, cuál es su límite, es el sistema de la sana crítica razonada. Lo explico la próxima sesión para que nos dé tiempo, porque en 3 minutos, 2 minutos no me da tiempo de explicar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Todo en orden? A ver, estoy leyendo lo que nos mandaste, Joseph. Ok, pero me imagino que esta es tesis aislada, según leo yo. No me dan los datos de identificación, pero me imagino que es de la 9ª época también. Déjeme, se lo busco bien, porque esa le digo que la verdad le saqué foto porque me dio mucha curiosidad cuando estaba en mi trabajo. No, a mí también, ahorita la buscamos, pero por lo que leo nada más así, me parece que es de la 9ª época, pero hay que checarla, hay que ver si es tesis aislada, debe de ser tesis aislada del primer circuito. Muy bien, pero bueno, entonces, ¿alguna otra duda? ¿Nada? ¿Todo claro y en orden? Perfectísimo. Todo esto de los sistemas, acuérdense que viene para su otro parcial, entonces váyanle dando una lectura y por favor no me confundan sistemas probatorios con sistemas de valoración probatoria, que es lo que estamos viendo. Muy bien. Ya chequé, profesor. Sí, es una tesis aislada de la 10ª época. Ah, es de 10ª época. Ok. Pues si nos la pueden mandar al chat para que la veamos, la leamos con calma porque aquí viene incompleta. Bueno, pues se ha acabado el tiempo el día de hoy. Como siempre, les agradezco a todos y a todas su amable atención y nos vemos por acá el día viernes. Bonito día, hasta luego. Profesor, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Nos vemos, hasta luego.